Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a dar inicio a nuestro culto dominical, gracias a Dios. Recordemos que hoy tenemos Cena del Señor. Si pueden preparar, ya saben, pues la galletita y el juguito, tenerlo a la mano, tenerlo listo para poder realizar la Cena del Señor. En lo demás, hermanos, pues bueno, el culto se va a llevar a cabo como siempre. Vamos a dar un momentito más para iniciar. Eh, Voy a compartir en pantalla el versículo con el que hoy vamos a tener una pequeña meditación, hermanos. Y pues bueno, deberían estarlo viendo en sus pantallas. El versículo, hermanos, es Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a dar un pequeño instante en lo que se van reuniendo más hermanos, se van conectando. Y vamos a dar inicio con una oración, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo. Si me acompañan, inclinamos nuestro rostro. Padre bendito y Dios todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, porque tú has hecho posible, Señor, que nos podamos reunir. Y gracias, Señor, también por el propósito de reunirnos, Señor, que es por darte gloria a ti, Señor, por gozarnos, Señor, en tu presencia. Yo te pido, Padre, que hoy, Señor, tú pues nos guíes, Señor, nos des sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, para poder recibir la bendición que hoy tienes tú lista para tu pueblo, bendito Padre. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón este ánimo, este gozo, Señor, de venir aquí a tu presencia, Señor, para alabarte, Señor, para, bendito Padre, gozarnos en esta comunión, Señor, en esta coinonía, que si bien, Señor, es remota, bendito Padre, tú nos prometes, Señor, que ya pronto nos estaremos viendo, Señor, para abrazarnos, para estar en contacto más cercano, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has cuidado la vida de cada uno de mis hermanos, la mía propia, Señor, y haces posible que hoy estemos aquí. Dejo todo en tus manos, Señor, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio con esta meditación, hermanos. En su pantalla pueden ver el versículo. Es Lucas 4, versículos 1 y 2. Y vamos a iniciar. Doy lectura. La palabra de Dios dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues bien, mis hermanos, eh, yo sé bien que pues estos tiempos siguen siendo de incertidumbre. Eh, pues bueno, vemos por ahí y escuchamos noticias, ¿verdad? De que, pues bueno, este tema del COVID, pues todavía no se le ve un fin próximo. Tenemos, pues bueno, por ahí noticias de nuevas variantes y, pues bueno, de que se están tomando medidas en otros países, en el nuestro, hermanos. Y no solo eso, sino, pues bueno, temas de la economía, pero le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes porque hoy estamos aquí, porque eso no nos ha detenido. Y si bien, hermano, yo no sé si en tu corazón traigas un poco de carga, un poco de preocupación, un poco incluso de miedo por estas situaciones, pero eh, a veces nos da miedo pasar por estas situaciones y es lógico, no nos gustan, no son agradables. Y hoy traigo este versículo, el Señor ha puesto en mi corazón este versículo por esa razón. Yo creo que nosotros tenemos una idea clara de qué es un desierto, ¿verdad? Un desierto es un lugar donde, pues bueno, hay desolación, pues, no hay abrigo del sol, no hay abrigo del frío, eh, no hay nada que comer, no hay nada que beber. Es un lugar donde no quisiéramos estar, ¿verdad? Pero hermanos, yo traigo este pasaje porque nuestro Señor Jesucristo también estuvo ahí porque Dios en su voluntad al querer hacerse carne, mandó a nuestro Señor Jesucristo y lo mandó hombre.
Ajá, tal cual nosotros somos, de carne y hueso, y a padecer lo que nosotros padecemos. Nuestro Señor Jesucristo es Señor de padecimientos, Señor de dolores y nos conoce. Y como podemos ver en este pasaje, Él estuvo en ese desierto, Él estuvo en ese tiempo de prueba, de dificultad. Ajá. Pero hermanos, no siempre estamos ahí, y eso es importante que nos quede claro, no siempre estamos ahí porque hayamos hecho algo malo. Si podemos ver en este pasaje con mucha claridad, nuestro Señor Jesús, ajá, cuando va a dar al desierto, como pueden ver, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu, ¿verdad? Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, tenemos hoy día que reconocer una verdad que es muy importante, ujú, y que muchas veces nos encontramos en ese desierto no para morir, hermanos, ajá, sino para ser transformados por Dios. Ujú. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo fue conducido a ese desierto por el mismísimo Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Ujú. Y muchas veces, hermanos, como a nuestro Señor Jesucristo le pasó, nosotros también somos dirigidos en algún tiempo de nuestra vida a ese lugar donde no quisiéramos estar. Pero es con el fin y el propósito, hermanos, de poder desarrollar nuestra relación con Dios y poder ser transformados cada día un poquito más a la imagen de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? El ejemplo es claro. Aquí nuestro Señor estuvo 40 días. Ujú. De repente tal vez los números no son importantes, hermanos, pero muchas veces tenemos que estar entendidos, tenemos que ser claros en este punto de que los tiempos son del Señor y de que son perfectos, ujú, de que Él tiene una respuesta y que incluso nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y yo estoy seguro que esos 40 días estuvo orando, estuvo su relación más que nunca íntima y cercana con Dios. Ujú. Y aún así fueron 40 días, hermanos. Estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo salió de esa prueba todavía más perfeccionado. Ujú. Y recordemos incluso que Él viene del Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Nuestro Señor Jesucristo obedeció. Ujú. Fue al Jordán a que a bautizarse, ¿verdad? No hizo nada malo y sin embargo tuvo que pasar por este tiempo en el desierto. Entonces, hermanos, yo les invito a entender que a veces estos tiempos que son difíciles, que son muy peculiares, muy particulares en nuestra vida, son importantes porque es cuando nosotros, a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, le permitimos a Él imprimir su carácter y sus aptitudes, ujú, con el fin de hacer milagros en nuestra propia vida. ¿Con qué fin? Pues mis hermanos, para que nosotros a su vez podamos ser apoyo para los que nos rodean, para que podamos dar un testimonio viviente, hermanos, de la gracia y del poder de Dios en el día a día en nuestras vidas. Mis hermanos, puede que estemos en un desierto, pero la promesa de Dios es que el oasis, el descanso, están cerca. Vamos a cerrar con 3 puntos, hermanos, de lo que debemos hacer cuando estamos pasando cuando estamos en este desierto, cuando estamos pasando por esta prueba. Número 1, debemos mirar nuestra situación con los ojos de Dios, no con los nuestros, hermanos. Y esos ojos ya nos fueron dados, porque esto también es por gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Oremos para que podamos tener esa sabiduría de lo alto y podamos ver con esa esperanza y con esa fe que solo Dios nos puede dar. Esto es temporal, hermanos. Número 2, debemos mantenernos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar fuerza y nos va a sostener aun cuando la desesperación llame a nuestra puerta, hermanos. Y número 3, debemos estar agradecidos y gozosos y dar gloria a Dios por la obra que ha iniciado en nuestras vidas y que, claro, Él va a terminar excelentemente con su infinito amor. Vamos a continuar, hermanos, con esto cerramos esta meditación. Vamos a continuar, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, para alabar a nuestro Señor, porque Él es digno. Levantamos su
revolución, que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Muy bien, hermanos. Pues vamos a pasar, hermanos, a la palabra en esta mañana aún. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Y hermanos, pues hemos estado hablando a través de esta carta de la vida cristiana, ¿verdad? Una vida cristiana que representa, que conlleva el ser cristiano. Y más allá que de decir que somos de cierta religión o no, o de ciertas prácticas, tiene que ver con un estilo de vida, una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Estuvimos hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? Acerca de la palabra, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Cada vez que escucho la palabra de Dios debo ser transformado, de vivir con sabiduría. Acerca de las pruebas, ¿verdad? Estuvimos hablando también. Pero en este capítulo que vamos a empezar a ver, que se va a dividir en dos prédicas, en dos partes, vamos a ver, hermanos, que también nuestra fe, nuestra vida cristiana es medida por cómo tratamos a los demás, cómo nos medimos con los demás. Y una de las cualidades que más recordamos de nuestro Señor Jesús era el trato hacia los demás. ¿Se acuerda usted? Varios pasajes, ¿verdad? Donde pues no solamente la gente lo amaba, lo seguía, los niños querían estar con él. ¿Se acuerda de aquel pasaje cuando los niños se quieren acercar y los discípulos los reprenden? Y bueno, la gente amaba a Cristo, su temperamento, su carácter, hermano, era de una persona con la cual, de esas personas con las cuales siempre quieres estar, ¿no? Que dices, me cae súper bien, quiero estar con él. Jesús, hermano, era un hombre sabio y esa sabiduría, esa fe, ese amor que él tenía, se demostraba a través de cómo trataba a los demás. ¿Sale? Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver 4 consejos que nos van a ayudar
a tratar en santidad a los demás, a poder relacionarme conforme a la voluntad de Dios con los que me rodean. Empezando desde mi casa, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Con mi esposo, que es el núcleo donde todo empieza, y siguiendo hacia la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos en la fe y hacia las demás relaciones que yo tengo en el trabajo, ¿verdad? Con los vecinos, etcétera? Es importante, hermanos, porque recuerde usted lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál era esa cualidad que nos iba a distinguir a los cristianos de los no cristianos, hermanos? El amor, que se tengan los unos para con los otros. La muestra, hermano, de que tú eres cristiano no es si eres pastor, si estudiaste teología, si vas a cierto tipo de iglesia, si practicas tal religión. Según la Biblia, la muestra de que tú eres un verdadero cristiano es el trato que tienes hacia tus hermanos. Bueno, ¿esto lo vivió Jesús o no lo vivió Jesús, hermano? Bueno, pues usted puede voltear a la cruz y ver que Él mismo entregó su vida por usted y por mí, por amor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 2 de Santiago. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y fíjate cómo empieza, ¿verdad?, Santiago a decirles: hay un problema en la iglesia. Y ese problema tiene que ver con que se hacía distinción de personas. Había personas a las que se les trataba mejor que a otras, y ahorita vamos a ver el por qué. Pero vamos a aterrizar lo siguiente. El primer consejo que la Biblia nos da para poder relacionarnos sanamente y en santidad con los demás es tratar a todos como iguales a mí. Tratar a todos como iguales a mí. ¿Sí? La escritura nos enseña, ¿verdad? Nos insta que debemos amar a nuestro prójimo como ¿a quién? Como a mí mismo, ¿verdad? No dice amar a mi prójimo más que a mí mismo, ni tampoco dice en vez de a mí mismo, ni tampoco dice en menos que a mí mismo. La palabra dice igual que a mí. Lo que tú quisieras que hagan por ti, hazlo por los demás. En esto, hermano, cosechamos bendición. Entonces, yo tengo que aprender que en la vida, hermanos, todos somos diferentes. Podemos tener ciertas afinidades, ¿verdad? Ciertas maneras de pensar igual, podemos compartir ciertas opiniones, pero la realidad es que en la mayoría de los casos somos muy distintos. Pero, hermano, esto no debe ser un motivo de separación o un motivo de contienda, tiene que ser un motivo por el cual podamos enriquecernos. El pensamiento de otro puede enriquecer también el mío. Su manera de pensar, su manera de ver las cosas puede enriquecer mi perspectiva de las cosas. Entonces, hermanos, aquí lo que Santiago nos está diciendo es que no se debe profesar fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que presume su superioridad. A veces tendemos, ¿verdad? Y yo he visto mucho en ciertos, y quiero decirlo con vergüenza, en ciertos cristianos, tenemos o creemos tener una moralidad superior a los que están en el mundo, ¿verdad? Y criticamos: ay, es que un hijo de Dios no escucha esa música, un hijo de Dios no se viste así, y nos concentramos, hermanos, en las cosas superficiales. Una vez alguien me preguntaba: hermano, ¿es bíblico o es bueno que un joven se tatúe? ¿A poco no le han hecho esta pregunta? ¿O los jóvenes no se han hecho esta pregunta? ¿Verdad? ¿Es bueno? Y yo no voy a dar la respuesta de esto. Yo le voy a decir lo que yo le contesté a ese hermano. Bueno, hermano, ¿por qué me pregunta? ¿Usted sabe por qué un joven quiere ponerse un tatuaje? Porque el problema no es el tatuaje. Cuando la Biblia habla de que no marcarán su cuerpo, habla porque era parte de ritos, los simbolismos que se ponían, ¿verdad? Las naciones paganas en Canaán, era parte de los ritos y de los dioses que ellos seguían.
Hoy el contexto es distinto, entonces el problema no radica en lo que se va a tatuar, sino en el por qué lo va a hacer. Falta de identidad, falta de amor, una etapa de rebeldía. O sea, si usted va a tratar el problema superficialmente, lo único que va a provocar es el crecimiento de la rebeldía en su hijo. Usted tiene que atacar el problema de fondo. Hermanos, debemos tener cuidado porque a veces pensamos que nuestra moral es superior a la de los demás y debemos recordar, hermanos, que si usted y yo somos libres, no es por nosotros, es por Cristo y debemos tener un punto de vista siempre con humildad, con mucho cuidado en no caer en juzgar a los demás. Debemos tener mucho cuidado. Ciertamente hay temas que son polémicos, ¿verdad? Y que se tienen que tratar con cuidados. Les acabo de poner el ejemplo de uno. Pero siempre hay que ver el trasfondo, siempre hay que pedir la sabiduría del Señor antes de juzgar religiosamente y tan lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y yo quiero decirle que el resultado de esta manera de juzgar es que hoy, al día de hoy, este joven, ¿verdad? Que en algún tiempo amaba al Señor y servía al Señor, por causa de ese tema, hoy está lejos del Señor. Está lejos del Señor. ¿De qué le sirve al hombre, verdad? Tener la razón, si al final hace lo que Dios no quería que hiciera. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Vamos a continuar. Versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora, aquí había un problema, hermanos, que este problema aquí sí es literal, ¿no? Aquí el favoritismo iba inclinado hacia las personas de más dinero, ¿no? A las personas ricas que entraban a esa congregación, a la iglesia. Ay, qué bueno que el hermano va a estar con nosotros. Pase el hermano, huele bonito, qué bien viste, qué carrazo trae. No, este hermano está bien bendecido. Este sí se ve que trae la unción. Y Santiago expone este problema y vamos a estudiar y vamos a entender el porqué de esta actitud y la clave, hermano. Primero el versículo 2 y 3 nos dice cómo era el trato, ¿verdad? Le dice, a este le das los mejores lugares y a este hasta en el piso le dices que se siente, mira, tú quédate aquí junto a mí, no te muevas ni hagas ruido, que nadie te vea casi, casi, ¿no? Y mira, hermano, esto parecería increíble, pero en nuestros tiempos quizá no se da tanto así, ¿no? Tan literal como esto, pero yo sí recuerdo en varias ocasiones, ¿no? En ciertas congregaciones en las que llegaba a ir a tocar, a apoyar, ¿no? Algunos ministerios, y de repente veía, ¿no? Llegaban los hermanos, recuerdo una ocasión que fuimos a una iglesia, pues en un pueblito allá en Puebla, y llegamos y se sentaban los jóvenes, ¿verdad? Pues estaban ahí primero desde la mañana conectando equipos, sirviendo, etcétera, a la iglesia. Y cuando iba a comenzar el culto, se sientan en las sillas de enfrente y llega la esposa del pastor y le dice, chicos, no pueden estar aquí porque ahorita va a llegar el hermano, el profeta, y estos son los lugares para ellos. Y tú te quedas así, órale, ¿y dónde está? No, o sea, porque si realmente fuese el profeta, el hermano sacrosanto que dice ser, pues debería estar aquí primero sirviendo. Debería haber sido el primero en haber puesto sillas, el primero en haber aquí venido a limpiar, junto con los jóvenes, junto con los demás hermanos. Y este tipo de actitudes se extiende de muchas maneras. Y vamos a estudiar las tres razones por las cuales el hombre, de manera general, tiene un trato distinto hacia los demás. Y el primero de ellos es que, por ejemplo, la pobreza nos hace sentir insatisfechos. Tenemos cierta aversión, ¿no? A no tener algo.
Y entonces nos enfocamos, y yo he visto pastores, servidores que se enfocan en el dinero y están encima de la congregación. Y ya diezmaste, y si has diezmado, pero no preguntan por si estoy preocupado, ¿verdad? Porque cómo está tu vida espiritual, ¿no? O sea, no estás diezmando, ¿pasa algo? No, eres rebelde, eres desobediente y pues no hay lana. Entonces, tenemos cierta aversión a la pobreza, ¿no? Entonces, eso nos causa un conflicto y entonces trato de estar lejos de esas personas. Esto es psicológico, ¿eh? Estoy hablando de algo psicológico, incluso es inconsciente que nos sucede. Número 2, también queremos o anhelamos riquezas y esperamos usar a las personas con riqueza como un medio para alcanzar este fin. El hermano, ¿no? Deja que no, es que el hermano tiene, trátalo bien, no se nos vaya a ir, se nos acaba la mina de oro de la iglesia. O sea, yo recuerdo, hermanos, que a mi esposa y a mí nos llegaron a ofrecer dinero por quedarnos en una iglesia. Y miren, yo les voy a ofrecer, y hermanos que van a donar dinero, ¿qué quieren? ¿Un carro? ¿Qué quieren? ¿Instrumentos? ¿Qué quieren esto? Y de verdad, porque hay muchos hermanos que piensan que esta es la manera de servir a Dios. Pero yo recuerdo siempre, ¿verdad? Un pastor que decía, hermanos, si tus sueños en el Señor requieren de dinero, es porque son muy pobres tus sueños. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Pero es duro aprender estas lecciones porque uno mismo ha cometido también esos errores. Por eso también se los estoy diciendo. Porque en algún momento yo también pensé así. Y hoy les comparto, hermanos, estos puntos para que usted tenga cuidado y no cometa nuestros errores. También queremos que la persona rica asista a nuestras congregaciones, ¿verdad? O esté en nuestro círculo de amigos, en nuestra familia, para que nos ayude económicamente. Mire, cuántas veces he escuchado, ¿verdad? Ay, hermano, ore por mí, voy a hacer esto, pero antes de hincarse a orar por un problema, lo primero que hacen es ir a buscar al tío rico, ¿no? Al primo rico. O sea, confían más en el hombre que tiene riquezas que en Dios. A ver, hermano, ¿puedes darme un consejo? Mira, estoy en esta situación. A ver, hermano, según la Biblia es esto y esto. Y van y le piden consejo al hermano rico, al tío rico, y lo que él les diga es ley. Nos pasa en las familias, ¿verdad? El familiar que más lana tiene, muchas veces tiene más peso en lo que dice. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque inconscientemente vivimos así pensando que las riquezas son sinónimo de éxito o de bienestar o de paz. Y esto es completamente falso. La paz solamente te la puede dar el Señor. Dice Eclesiastés, ¿verdad? Que de Dios son las riquezas y Él le ha dado al hombre el poder enriquecerse. Él permite que el hombre sea rico y que tenga, pero solamente Dios da a los suyos el poder disfrutar la obra de sus manos. Entonces hay quienes, mire hermano, gana 500,000 pesos a la semana y está en paz y vive feliz y es pleno. Y hay aquí hermanos, ¿verdad? Puede haber hermanos que ganan 50,000, 100,000 pesos al mes y no alcanzan la felicidad. ¿Sabe por qué? Porque eso solo Dios se lo da a los que son de Él. Versículo 5, dice Mateo 6:19, por si alguien lo quiere buscar, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces, hermano, no me debo esforzar. Entonces, hermano, no debo buscar ganar un mejor trabajo. No, hermano, eso hágalo, búsquelo, esfuércese, sea el mejor en lo que hace. Y si Dios lo prospera, gloria a Dios. Pero su vida no está enfocada en eso. Su vida está enfocada en glorificar a Dios. Porque hay ricos que adoran a Dios y hay pobres que adoran a Dios, así como hay ricos que ofenden a Dios y hay pobres que ofenden a Dios. Eso no tiene nada que ver. ¿Sale? Donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón aminan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan y no hurtan. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? Nada nos vamos a llevar de aquí. ¿Verdad? A la tumba, ¿qué te vas a llevar? Nada. Pero pareciera que eso no lo creemos, ¿verdad? Vivimos aferrados a estas cosas, a las cosas de este mundo. Pero hermano, la Biblia nos habla de que un día abriremos nuestros ojos nuevamente y recibiremos la recompensa eterna. Amén. Yo espero esa recompensa eterna. Y le doy gracias a Dios por todo lo que tengo ahorita, pero le doy aún más gracias a Dios por todo lo que tendré después de esta vida. ¿Vale? Versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, los versículos del 5 al 7 son muy literales en este sentido, ¿no? Había un conflicto porque recuerda que el pueblo hebreo tenía por costumbre creer que las riquezas eran sinónimo de la presencia de Dios en la vida de una persona. ¿Qué tan buen hijo de Dios eres? Pues cuánta lana tienes. Ahora, este pensamiento continúa, ¿verdad? En la famosa enseñanza de la prosperidad, donde te dicen, si tú eres hijo de Dios, pues debes ser rico, porque como el hijo de un rey nunca va a ser pobre, ¿verdad? Y trastornan la verdad y transforman la verdad a su propia conveniencia, y dice la Escritura que el dinero y el poder son su Dios, y es con lo que está lleno su vientre. Hay gente que Dios solamente es un medio para sus placeres y lo transforman y acomodan la palabra de Dios a su conveniencia. Y esto sí vende. Y esto atrae mucho a la gente porque la gente está buscando eso mismo. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, en este momento que literalmente, pues entonces los ricos tomaban a los que tenían menos posibilidades, ¿verdad? Menos dinero, y los oprimían. Hay muchas historias, ¿verdad? Se acuerda de Zaqueo, el mismo Mateo, personas que fueron cobradores de impuestos, que se enriquecían ilícitamente a consta de oprimir a su propio pueblo. ¿Sale? Entonces, hermanos, en la Biblia, la pobreza, hermanos, representa la actitud de reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso se acuerda de Mateo 5 que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa? O sea, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y el rico representa al que no reconoce su necesidad. Yo estoy bien así. O sea, es que yo no soy mala persona, yo no necesito de Dios. O sea, yo sí me voy a ir al cielo porque ¿de qué me voy a arrepentir si he sido bien bueno con todos? He ayudado, he dado dinero. Bueno, dice la Escritura en 1 Corintios que aunque des tu cuerpo a los pobres, tus riquezas a los pobres, tu cuerpo para ser quemado, si no tienes amor, no tienes nada. ¿Qué es el amor? O sea, la presencia de Dios en tu vida. Es como si no hicieras nada. Cualquiera puede hacer buenas obras, pero solo Cristo puede salvar. ¿Sale? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Con esta parte de que nuestra actitud sea siempre de reconocer nuestra necesidad de Dios. Ahora, aterrizamos, ¿verdad? Perdón, versículo 13 dice, perdón, ya me salté, es que se me está moviendo aquí la hoja. Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, recuerda que el servicio a Dios y a los demás es por amor a Él. El servicio a Dios y a los demás es por amor a Él. O sea, él está diciendo, Santiago está diciendo, mira, si tú tratas bien a un rico, porque es lo correcto, porque Dios así lo manda, estás bien, eso es lo correcto. O sea, porque no, lo que estaba haciendo o intentando hacer no era separarlos, ¿verdad? No, es que los ricos están mal, los pobres están bien. No,
sino los motivos. Entonces, hermano, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Yo tengo que amar a mi esposa, no porque lo merezca, sino porque Dios me amó primero. Mi esposa me ama a mí, no porque me lo merezca. A lo mejor va a decir ella, casi nunca se lo merece, ¿no? Pero ella ama a Dios, por lo tanto puede amarme a mí. Y esto se extiende. Yo amo a mis hijos no por lo bueno o malo que hagan, sino porque Dios me amó a mí. Yo sirvo en la iglesia, no porque ustedes lo merezcan o yo sea muy bueno para ustedes, sino porque Dios nos amó a todos. Y si se da cuenta que cuando yo hago esto, tengo la capacidad de hacer lo correcto siempre. Entonces, yo obedezco en mi trabajo, ¿verdad? Honro a mi jefe en el trabajo, no porque sea buen jefe o mal jefe, sino porque es lo correcto y eso agrada a Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Y si yo pensara de esta manera, podríamos vivir en armonía, hermanos. Pero siempre servimos según cómo nos sentimos, ¿no? A veces cometemos ese error de servir de esta manera. Se lo merece, me cae bien, por eso hay privilegios, ¿verdad? Este sí me va a ayudar, a este sí le voy a dar este puesto, por eso hay tanta desigualdad, porque no vivimos conforme a la palabra de Dios y aún podemos estarla viviendo en nuestros propios hogares, tratar diferente a nuestros hijos porque uno es más obediente que el otro. No, ahora sí, voy a ayudarle a mi esposo porque me ha tratado bonito, ¿no? Ah, no, ahora sí voy a darle esto a mi esposa porque ahora sí me ha hecho rico de comer. O sea, no, hermano. Claro que usted debe esforzarse siempre por el otro, ¿verdad? Darle lo mejor, pero usted no lo hace por eso, por lo que va a recibir, porque el amor, dice, no espera lo suyo, ¿verdad? El amor, dice la Escritura, nunca deja de ser. El amor siempre está ahí. Yo hago las cosas porque Dios me ama y porque yo amo a Dios y entonces adquiero la capacidad de amar a los demás a pesar de cómo sea. ¿Sale? Entonces, Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Este pasaje es tremendo, hermano, porque el meollo de todo lo que estudiamos, de todo lo que practicamos como cristianos, tiene que ver con esto que acaba de decir Jesús, que amo a Dios y que amo a mi prójimo. Entonces, si yo vivo estas dos cosas, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando yo amo al que está a mi lado, a pesar de que a veces me llegó a lastimar o está haciendo algo que no me agradó, ¿verdad? Y puedo perdonarle, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando sirvo en la iglesia, ¿verdad? Los demás, y a veces, ay, los hermanos son difíciles de servir, o el pastor de repente viene enojón, ¿no? Y aún así estoy ahí sirviendo a los demás. Usted está haciendo la voluntad de Dios y está trayendo bendición hacia la congregación, hacia su familia, hacia su propia vida. ¿Sale? Continuamos con la última porción. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ponga atención en esto, es bien interesante, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, vámonos por partes, lo explico rapidísimo. Hermanos, cuando una persona en nuestra sociedad, en este año 2022,
nunca en su vida ha robado, nunca en su vida se ha pasado un rojo, ¿verdad? Manejando, nunca en su vida se ha metido en una fila en las tortillas, ¿no? Siempre ha seguido las reglas desde que era niño y de repente un día, ¿verdad?, se le ocurre entrar pues a una tienda y robarse una televisión o no sé, cualquier cosa y lo agarran. ¿Usted qué diría, hermano? ¿Lo van a meter a la cárcel o no lo van a meter a la cárcel? Claro que lo van a meter. Y usted imagínese a esta persona, ¿verdad? Llegando ante el juez, a ver, juez, pero nunca, o sea, desde niño ni un dulce me he robado y es la primera vez que me robo un dulce. ¿A poco me vas a meter a la cárcel? ¿Usted qué cree que le va a decir el juez? Pues sí, vas para adentro, porque con una sola ley que tú y yo quebrantemos, somos culpables y perdemos nuestro derecho a la libertad. Ahora, si esto sucede en la ley del hombre, ¿no?, que somos tan corruptos, tan imperfectos, imagínense en la ley de Dios. Entonces, es muy delicado el tema, hermanos, de cómo tratamos a los demás. Y el cuarto consejo es, no sirves por tus méritos, ni sirves a otros por sus méritos. Nadie se merece ser amado por Dios. Sin embargo, Dios nos ama. Y desde ahí parte nuestra perspectiva para servir y hacer algo por los demás. Entonces, cuando, hermano, yo no amo a mi prójimo, cuando yo, hermano, trato con distinción a los demás, no importa que yo predique, no importa que yo toque en la alabanza, no importa que yo tenga estudios teológicos, no importa cuántas iglesias he sembrado, no importa cuántos años llevo como cristiano, cuando yo hablo mal de un hermano, cuando yo critico a mi hermano, cuando yo no honro a mi esposo, cuando yo no amo a mi esposa, cuando yo trato mal a mis hijos, cuando yo no obedezco a mis padres, cuando yo rompo esta ley, me vuelvo culpable de todo. Es tremendo, ¿no? Fíjate qué peso le da la Biblia a tu manera de tratar a los demás. Tan es así que usa dos pecados tremendos, ¿verdad?, de la Biblia, que es matar y el adulterio. Y dice, pues tú eres semejante a una persona así cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú juzgas a otro, cuando tú no quieres perdonar, cuando tú no quieres pedir perdón por tu orgullo, por tu soberbia, cuando tú criticas a otro, cuando hablas mal de otro a sus espaldas, cuando no obedeces a tu jefe en el trabajo, etcétera, etcétera, no honras a los demás. Eres tan culpable como un asesino que hoy está en la cárcel. Delante de Dios, el pecado, hermanos, es pecado. No hay pecados pequeños ni pecados grandotes. Delante de nosotros, ¿verdad? Puede haber pecados escandalosos y otros no tanto, pero el pecado delante del Señor es pecado y la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Ahora es interesante, versículo 13, ¿verdad? Porque juicio sin misericordia. Aquí, sin misericordia es una sola palabra en el griego. Aquí, para explicarla, para traducirla, tuvieron que usar dos, ¿verdad? Pero es una sola palabra, la palabra anileos, que significa carecer de la misericordia de Dios. Es decir, esa persona que no es capaz de amar a otro, no es porque la presencia de Dios no está en él. Híjole, esto es todavía más tremendo. Un cristiano que aborrece a su hermano es porque realmente no es cristiano, es lo que está diciendo. Se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dios lo va a juzgar conforme a lo que está haciendo. Y la misericordia, la palabra misericordia solita es otra palabra que es eleos, que significa la compasión que Dios mostró. Es decir, cuando la presencia de Dios realmente está en tu vida, tú eres un hombre que actúa con misericordia siempre en su vida. Siempre.
Y entonces por eso dice la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué dice esto? Porque tú vas a cometer errores, a veces la vamos a regar, ¿verdad? Sin querer vamos a lastimar a alguien, ¿no? Sin querer a veces a lo mejor yo he dicho algo que los ha, pues a lo mejor hasta ofendido, hermanos, pero nunca lo he hecho con la intención. Y Dios conoce nuestros defectos. Y dice, entonces, como tú vives en misericordia, Dios también va a tener misericordia de ti. Y a pesar de tus defectos y errores que puedas cometer, Dios te ha dado salvación. Y Dios va a restaurar tu matrimonio, y va a restaurar tu vida, y va a restaurar las cosas en tu hogar, etcétera, si tú vives en misericordia, porque con esa misma misericordia Dios se ha manifestado en ti. Efesios 2:4, perdón, sí, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cierro con este pensamiento. Escúchelo bien, hermano. Cuando nos resistimos a perdonar y amar a nuestros hermanos por igual, después de haber sido ya perdonados por Cristo, demostramos que no entendemos o no apreciamos la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Cada vez que yo trato mal o desprecio a alguien, hermanos, estoy demostrando que no sigo sin entender lo que Dios hizo por mí. Esta es la invitación. Se viene, hermanos, un tiempo en el que ya nos vamos a reunir de manera presencial. Y tenemos que aprender a comunicarnos unos con otros, ¿verdad? Yo no sé cómo está la situación también en tu hogar, ¿verdad? ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás enojado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con tu papá, con tu mamá? Hermano, esto es algo peligroso en tu vida, porque Satanás usa esa rendija para robarte tu paz, para robarte el gozo, para robar tu bendición. Y lo que hoy la Biblia nos está diciendo es, tienes que cerrar esa puerta, tienes que empezar a amar a tu prójimo, tienes que empezar a ver no solo por ti, sino por los que están a tu lado. Hijos que tienen que aprender a apoyar a sus padres, a amar a sus padres, a dar a sus padres. Padres que tienen que aprender a estar más con sus hijos, a apoyar más a sus hijos, ¿verdad? Matrimonios que tienen que aprender a amarse más, a fortalecer sus lazos, etcétera. Tantas relaciones que debemos fortalecer. Hoy es el momento y hoy Dios nos está diciendo, así con ese amor que yo te he amado, así con esa misericordia que yo he expresado a tu vida, tú también tienes que hacerlo con los demás. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué recibiste de gracia, hermano? Perdón, amor, restauración, bendición, tantas cosas que Dios te ha dado y que a veces las retenemos, ¿verdad? Para nosotros. Yo no quiero servir, yo no quiero hacer nada por los demás. Hermanos, Dios nos está llamando a unirnos como iglesia. Dios tiene grandes planes para esta congregación, pero no por lo que somos capaces, sino por su misericordia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. ¿Cómo poder explicar, Señor, lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor? Es difícil contar tus maravillas, Señor, en nuestra vida. Y queremos hoy, Señor, pedirte perdón por la manera en la que quizá nos hemos equivocado al tratar a otros. Quizá hemos despreciado, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. A veces, Señor, también menospreciamos, Señor. Y nos dan lecciones tan hermosas y nos enseñan tantas cosas, Señor. Y a veces vamos por la vida, Señor, criticando, menospreciando, Señor, a otros, porque piensan diferente, porque se manejan de diferente manera. Cuando tú, Señor, nos enviaste y nos ordenaste amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, una iglesia, una congregación, en donde la gente no venga y diga, mira qué bonita alabanza, o mira qué bonita prédica, o mira qué bonito lugar,
sino que la gente pueda decir, como decía de la iglesia primitiva, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan entre ellos, mira las familias cómo están unidas, mira los matrimonios cómo se han restaurado y puedan decir, Señor, como decía el salmista, mira qué grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Señor, estamos aquí porque reconocemos nuestra necesidad de ti, porque sabemos, Padre, que sin ti no somos nada, que podríamos, Señor, tener riquezas, podríamos, Señor, dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y al final perder su alma? Lo más importante al final, no ganarlo, Señor, es un desperdicio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida cristiana auténtica, para hacer luz en medio de esta oscuridad, para guardar la sana doctrina que no se basa en conocimientos dogmáticos, sino se basa en una vida que refleja la luz de Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.